Entrevista. Amigos, como recuerdan, les hemos platicado mucho de la primera carrera Painania Campo Traviesa de 5 y 10 kilómetros en el Centro Ceremonial Sexto Sol de la zona arqueológica de Teotihuacán, que será el 22 de septiembre, donde además de correr, podrán vivir experiencias únicas como tomar sesiones de temazcal, que es una maravilla. Habrá comida típica teotihuacana y podrán ver en acción el tradicional juego de pelota prehispánico. Chequen todos los detalles en carrerapainani.com. Y precisamente, para hablar del juego de pelota, hoy nos acompaña el arqueólogo Enrique Vela. Él es editor de la revista Arqueología Mexicana y del tema realmente sabe mucho. Enrique nos va a platicar desde cuándo se sabe del juego de pelota, qué culturas lo han jugado, dónde se practicaba, cómo eran las reglas, quiénes lo jugaban y muchas características de esta actividad que mezclaba aspectos deportivos y rituales. Bienvenido, Enrique, muy buenos días. Gracias, Enrique, por acompañarnos. El juego de pelota en México se tiene como un gran símbolo de la cultura prehispánica. ¿Se sabe desde cuándo se juega y qué cultura es la que lo empezó? Exactamente cuándo fue la primera vez que se jugó, pues no lo sabemos, pero sí sabemos cuál es la evidencia más antigua, que son unas pelotas de hule encontradas en un sitio que se llama El Manatí, en Veracruz. Okay. Un sitio que como es un manantial, o sea, hay un manantial ahí, permitió que se conservaran evidencias que de otra manera normalmente no persisten, ¿no? Entonces, además de las pelotas de hule, por ejemplo, se encontraron bustos de madera, que son las esculturas de madera más antiguas que también que se ¿Qué conocen. antigüedad tiene esto? El Manatí es de 1600 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de hace 3600, 3700 años. Y ahí pudo haber sido los ya primeros se jugaba el juego. Evidencias ya se hacía del juego de pelota. pelota, ¿Qué sí. cultura es la Son que las vivía en esa pelotas zona? es la cultura olmeca, que es la primera cultura realmente compleja de Mesoamérica. O sea, y esto es importante decirlo porque eso va a caracterizar al juego de pelota en adelante. O sea, la cultura olmeca es la primera donde hay una noción ritual, o sea, ya hay complejidad de gobierno, hay expresiones artísticas complejas también, porque ya es una sociedad que se relaciona bastante una con otra, pues, o sea, hay vínculos no solo del área del Golfo, sino con otras áreas de Mesoamérica. Y de hecho a mí no me gusta ocupar la expresión, pero le dicen que es de alguna manera la cultura madre, ¿no? Ahí están muchos de los rasgos que sería de lo que sería Mesoamérica después, entre ellos el juego de pelota. Hace 4000 años casi. Sí. Si nosotros encontramos evidencia de hace 3600 años, tiene que haber habido un periodo anterior donde estuvo desarrollándose eso. O sea, no es que a alguien se le ocurre, inventa la pelota y inventa el juego, ¿no? Sino que eso es un proceso que viene de tiempo atrás. Y además de esa zona de Veracruz, Tabasco, donde estaban los olmecas originalmente, ¿en qué otras partes de lo que hoy conocemos como México se tiene registro que se jugaba el juego de pelota? Bueno, en Chiapas, por ejemplo, que también hay presencia olmeca. O sea, los olmecas son como una cultura común a toda Mesoamérica, no es propiamente un grupo como, por ejemplo, sería después lo mexica o lo maya. O sea, lo olmeca es más amplio, pues, ¿no? Sí. Y hay evidencia en Chiapas ya de canchas de juego de pelota, por ejemplo, porque en la región olmeca del Golfo lo que encontramos son los instrumentos con los que se jugaba. Sí. Entonces deducimos que se jugaba. Pero luego lo que va a caracterizar al juego de pelota es la presencia de canchas. Hay una gran variedad de maneras de jugar la pelota, pero la más común es en unas canchas, ¿no? ¿Y estas están en qué zonas en del Chiapas, país? Por ejemplo. ¿Y nada más en esa zona? Bueno, hay en Chiapas, hay en Puebla. En Puebla hay también evidencia de canchas de juego de pelota tempranas. Lo que sucede es que la mayoría de las canchas que conocemos son del clásico. El clásico es más o menos 300 a 900 después de Cristo, la época de esplendor de Teotihuacán. Ajá. Pero lo que sucede en los sitios arqueológicos es que las construcciones que estamos viendo ahora, las últimas que se ocuparon, las abandonadas, normalmente tienen otras antes. Entonces es un proceso muy complicado sacar lo que hay antes. Entonces te estoy diciendo esto porque si hay muchas canchas, por ejemplo de clásico, quiere decir que hubo muchas del preclásico, pero no sabemos qué más tantas. O menos entonces en casi todo el país había canchas. ¿Cuántas tienen contabilizadas? Nos decías hace rato. Pues mira, hace un par de años publicamos un número del juego de pelota y Eric Taladoa, que es el gran especialista, el doctor Taladoa es el gran especialista sobre el tema, llevaba contadas 2570
canchas. Y luego en el transcurso de estos meses me ha escrito un par de veces para decirme, ya encontramos otras 3 y así, o sea, que eso no va a acabar, ¿no? Oye, ¿y cuál era la razón de ser del juego de pelota en esas culturas? Pues yo creo que básicamente, o sea, se originó seguramente como muchas cosas en los grupos humanos, como mera distracción, ¿eh? Esa es mi opinión. Entretenimiento, entretenimiento, sí, estar aventando la pelota. Pero pronto, muy temprano, como lo muestra el hecho de que las pelotas de hule que platicábamos del manatí se encontraron en un contexto enteramente ritual, pues se convirtió en una práctica que también tenía que ver con ritos, con ceremonias para propiciar la fertilidad, la cosecha, para explicar la estructura del mundo, porque por ahí una interpretación muy sugerente dice que la pelota representa el astro, ¿no? El astro rey, que es el sol, ¿no? Y que al estarla aventando, pues está representando cómo se mueve el sol en el firmamento y todo eso. Es una explicación bonita, sí, que seguro tiene su rango de verdad, y porque una de las cosas que caracteriza al juego de pelota es su multiplicidad de significados, ¿no? Y ese debe ser uno de ellos, ¿no? Y también había un aspecto deportivo, ¿no? Sí. Y de entretenimiento. Sí, Nos decías que había espectadores y que hasta apostaban. Sí, hay canchas hay unas maquetas de juegos de pelota, unas representaciones de Occidente que son muy antiguas, son del preclásico, que se muestra la cancha, que ahorita vamos a decir cómo suenan las canchas, pero tienen a los montón de gente sentada viendo el juego que está sucediendo. Exacto, ¿no? Entonces, y que además apostaban, eso ahorita nos lo platicas. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Vivo Deporte, W Deportes. Vivo Deporte. Estamos platicando con Enrique Vela, él es un reconocido arqueólogo y editor de la revista Arqueología Mexicana, y estamos hablando del juego de pelota prehispánico. Cuéntanos, Enrique, para entender un poco el juego, ¿cómo eran las canchas donde se hacía este juego de pelota? Fíjate que una de las cosas, les decía que el juego de pelota tiene muchas variantes, ¿no? No hay uno que digamos este es el juego de pelota típico, sino que es una mezcla de rasgos. Pero una de las cosas que más permanece, o sea, que más encontramos como una constante, es precisamente las canchas. Las canchas físicas. Son un par de paredes largas con un espacio al centro, que es propiamente la cancha, ¿no? Entonces, este par de muros, digamos, que enfrentados, pues a nosotros los arqueólogos nos permite reconocer sin excavar la estructura que ese es un juego de pelota, porque ves los dos montículos, ¿no? Largos, con un espacio en medio. ¿De qué material eran? De piedra. Tú una cosa curiosa es que tú, si los vieras de arriba, verías que tiene la forma de I. Ajá. O sea, verías como dibujada una I. Una I mayúscula. Una I mayúscula con su sombrerito y su piececito, ¿no? Ajá. Tanto que en los códices así se dibuja el juego de pelota, ¿no? Fíjate. Entonces, es el espacio propiamente donde se desarrolla el juego, y las partes que hacen las veces de la parte de arriba y de abajo de la I marcaban el final de la cancha. ¿Y qué medidas eran? Son variables, así. Está desde el juego de pelota de Chichén Itzá, que es muy grande, tal vez es el más grande de todos, que mide más de 100 metros. Sí. Hasta unos juegos de pelota, yo no lo conozco en persona, pero me dicen que mide 3 metros en Cantona, ¿no? Que es casi una miniatura. Okay. Pero bastaba para jugarlo, ¿no? ¿Y había gradas? En algunas canchas, sobre todo en las más grandes, al parecer hay un espacio para que se pongan un cierto número de espectadores, pero bueno, eso es una suposición, ¿no? Pero lo que sí se ponían es en el borde de la parte de arriba de los muros, pues, ¿no? Sentadito con las piernas colgando, para que me entiendan, ¿no? Y había diferentes tipos de canchas, independientemente a la medida. ¿Había diferentes tipos de canchas? Bueno, a partir de este patrón típico de la planta en I que estamos diciendo, sí había un montón de variedades. Las paredes podían ser totalmente verticales, podían estar inclinadas con distintos grados de inclinación, podían tener una banqueta, la pared, o sea, hay decíamos hace rato que hay más de 2.500 canchas. Pues no sería exagerado decir que a lo mejor hay 2.500 variedades. Si ya atendemos a los detalles, claro, que casi cada cancha es distinta, ¿no? ¿Y cuántos contra cuántos jugaban? ¿O cómo era esta dinámica?
No sabemos bien. Antes de decirte esto de cuántos contra cuántos, un detalle importante que me preguntabas de las características de las canchas es que algunas tienen marcadores, les decimos nosotros, que en ocasiones son unas piedras o en el centro de la cancha o en alguno o en los dos muros a nivel de piso, y a veces son aros que van en la parte de arriba de los muros, quedan en el borde superior de los muros. Eso tiene implicaciones para el propio juego, ¿no? Entonces, ¿cuántos lo jugaban? Pues no sabemos con exactitud, pero hay registro de juegos uno a uno que parecen haber sido muy importante. Los que participaban en esos juegos uno a uno, parecen haber sido señores, pues, claro, o representantes de algún dios o algo así. Pero luego lo que se ve es que es una constante en pares, pues, o sea, que o son 2 jugadores, o 4 jugadores, o 6 jugadores. Hay alguna variante moderna que son de hecho 8 jugadores. Esto tiene una implicación simbólica, ¿no? El hecho de que se enfrenten pares, porque una de las razones de ser del juego es que representa el mundo, ¿no? Y el mundo en la cosmovisión mesoamericana se pensaba, como en muchas culturas, dividido en pares, ¿no? Son 2 mitades, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el asunto del número de jugadores, ¿no? ¿Y qué saben ustedes de cuáles eran las reglas más comunes o los lineamientos de juego? Pues mira, el juego más común, el más usual, que se practicaba en esta cantidad enorme de canchas de que estamos hablando, era el llamado juego de pelota de cadera, que se le pegaba con las extremidades, con la cadera propiamente, con las rodillas. ¿Y cuál era la mecánica usual? Pues aventar la pelota para que rebasara al contrario de frente. Casi como mandársela a su cancha. Sí, casi como cualquier deporte. Sí. Pienso en el tenis, ¿no? Que está uno peloteando y gana el que rebasa al contrincante. Pero ¿no? había unos aros, ¿no? Es como la figura que, bueno, yo cuando pienso en juego de pelota pienso en meterla en unos aros, Pero lo que sí sabemos, y por ahí lo cuenta alguno de los cronistas, es que era muy difícil que pasara por el aro, ¿no? Sí. De hecho, hasta decían por ahí que al momento que pasara ya ganaba. Sí, porque era muy complicado. Sí, o sea, gol de oro, como hace rato, ¿no? O sea, era difícil, o sea, lo que te está indicando eso es que hay como varios niveles en el juego, ¿no? O sea, por un lado lo estás jugando de una manera y puedes ganar de cierta manera aventando la pelota más duro, directo y otra, o sea, pues teniendo claro, diferentes tipos de juego, ¿no? Y tenemos idea más o menos cuánto duraba un juego. Bueno, era hasta que alguien ganaba, Ya. Okay. Ahorita me preguntabas de cómo se jugaba, entonces es importante cómo se iban determinando quién era el ganador, ¿no? Entonces, también algunos de los cronistas, cuando digo cronistas me refiero a los españoles que vieron a la sociedad mexica en vivo y señalaron lo que estaban observando, que eso es muy importante para los arqueólogos. Bueno, uno de ellos señala que se iban haciendo anotaciones, que si se le pasaba la bola marcaban un tanto, que si pegaba en la pared de lado le marcaban otro tanto, estos iban sumando. Hay una buena mecánica. Y parece que era una suma complicada, ¿no? El artículo que revisé al respecto, la misma investigadora no tiene claro cómo, porque iban haciendo como una especie de sumas y multiplicaciones, porque como tenía connotaciones rituales, claro, pero sí llegaban, o sea, el que hacía más puntos ese ganaba. Okay. ¿No? Oye, y ¿qué se necesitaba para jugarlo? ¿Qué accesorios y demás? La pelota es esencial, ¿no? Uh-huh. El hule es un invento mesoamericano, es un don de México al mundo. ¿Y ellos qué se ponían, o qué accesorios? Pero sobre todo ellos tenían que tener accesorios que eran muy característicos, ¿no? De hecho, uno ve representaciones en pinturas murales, en figurillas de cerámica, en esculturas, y de inmediato dice, es un jugador de pelota. ¿Por qué? Porque traían protecciones, sobre todo una protección en la parte de la cadera, del vientre, que le servía para protegerse de los pelotazos, pero también para aventar la pelota, ¿no? Se usaban rodilleras. Se tenían que hincar mucho, ¿no? Para rematar y demás. Depende de cómo lo estaban jugando. Depende de qué variedad es la noción que tenemos ahora, que se ponían a ras de piso. En algunas ocasiones usaban cascos,
protectores en la cabeza, ¿no? De hecho, hay quien dice que las famosas cabezas olmecas, que todo el mundo conocemos, que lo que representan son jugadores de pelota decapitados, y que la variante del que nosotros decíamos que había quien decía que era el tocado real, pues es una variante de casco, ¿no? Me preguntabas de antigüedad de juegos de pelota en Dainzú, en Oaxaca. Hay una serie de relieves que son jugadores de pelota. Ellos, esos son muy bonitos porque están jugando, entonces los ves cómo están estirándose y así. ¿Y usaban algún accesorio adicional? Y traen cascos. Aparte del casco, nos decías que a veces bastones. Esa es otra variante. Ese ya no es lo que llamamos juego de cadera, sino es el juego de pelota con bastones. Como ves, no somos muy imaginativos para los nombres, ¿no? Sí. El juego de bastones es propiamente teotihuacano. Teotihuacano y en lugares que en algún momento tuvieron fuerte relación con Teotihuacán, como Tikal en Guatemala y Copán en Honduras, o sea, que es una de las cosas que indica el juego de pelota y sus variantes específicas, hasta dónde se distribuían ciertos grupos culturales, ¿no? Oye, ¿quién jugaba dentro de la sociedad prehispánica? ¿Quiénes eran los que seleccionaban para ser jugadores de pelota? Pues depende de para qué era el juego, ¿no? Si era el juego ritual, el que se llevaba a cabo en una fiesta determinada, o implicaba la resolución, porque el juego se ocupaba para resolver conflictos, o implicaba la resolución de algún conflicto muy importante, pues era gente de la nobleza, ¿no? El gobernante o alguien de su corte. Pero si no, yo supongo que son la gente común, la gente que tiene habilidad, ¿no? Para la parte, digamos, deportiva. Sí. Y había que entrenar, ¿no? Porque no estaba fácil y era doloroso la pelota, y había que dedicarle tiempo a prepararse. Pues había que saberle, ¿no? Pero propiamente yo no creo que existiera el concepto de entrenamiento. Tomemos en cuenta que que la vida cotidiana era distinta, ¿no? Sí. Que ahora somos muy flojos y nos subimos a coches ustedes son una excepción que promueven la actividad física, pero no es lo común, ¿no? Pero en aquel entonces la vida diaria era un esfuerzo continuo, o sea, había que sembrar, cargar, o sea, todo el tiempo se estaban haciendo. Tiempo de recreación. Hay en estudios recientes de antropología física de los huesos, donde se ven en los huesos quedan marcados todos los esfuerzos que hacía una persona normal, ¿no? Oye, rápido, en 10 segunditos nos decías que apostaban también, ¿verdad? Claro, y apostaban todos, o sea, entre los jugadores, entre los jugadores y los espectadores, y de hecho había gente que se preparaba para ir a asistir a algún juego, llevaba ya con lo que iba a apostar, normalmente piedras preciosas, telas, plumas, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasaba con los ganadores? Siempre es ese mito de que se los mataban. Es que ¿A quién mataban, a quién no? Hay un cronista que cuando que nos ha dado mucha información sobre el juego de pelota. De hecho, hay muchas de las cosas que les he dicho vienen de esa fuente. Pero de repente dice que al que ganaba lo sacrificaban. Y pues es una noción. Y obviamente ya hay estudios, o sea, ha sido a tal grado el impacto que tiene la gente de que al que ganaba lo sacrificaban, tanto que cada 4 años yo escucho que es parte de la maldición por la cual la selección no pasa el quinto partido, o sea, está metido en el imaginario, ¿no? Que ha habido investigadores que se pusieron a analizar qué decía exactamente el cronista y todo eso, pues es un error. O sea, no era así, muertos, pues, no había muertos. Sí, había algunos encuentros, los rituales, que digo, los de cierto rango de importancia simbólica, donde sí estaba implicado el sacrificio, pero del perdedor, al perdedor, y normalmente se le decapitaba. Porque la decapitación tiene que ver con el ciclo del maíz. Cuando se retira la mazorca es una decapitación simbólica, y entonces como el juego de pelota está asociado con este ciclo vital que es el ciclo del maíz, pues al perdedor de alguna manera representaba la planta y se le decapitaba. Hay representaciones preciosas, valga la expresión, tratándose de lo que se trata, en Chichén Itzá o en Tajín, ¿no? Del jugador de pelota que le está brotando la sangre, que son 7 serpientes. Un tema ritual, entonces ya había sacrificados y bueno, nada más para cerrar, nos decías que Hernán Cortés llevó algunos jugadores de pelota de España. Hernán Cortés se lleva todo lo que le llama la atención de México, se lo manda al rey porque quiere convencerlo de que es una tierra que vale la pena conquistar y en la que vale
hacer un esfuerzo y manda objetos de oro, manda objetos de pluma, y entre lo que pide es jugadores de pelota, y son de las primeras representaciones que hay de cosas mexicanas en Europa, los jugadores de pelota. Imagínate. A ver a los jugadores de pelota. Pues muchas gracias, Enrique Vela, No, gracias a ustedes. arqueólogo y además editor de la revista Arqueología Mexicana. Danos los datos de contacto para seguir la revista. Tenemos una página web que es arqueologiamexicana.mx y tenemos nuestro perfil en redes sociales, también Arqueología Mexicana, ahí nos encuentran. Perfecto, Padrísimo. súper interesante. Hay que valorar todo eso que tenemos de historia atrás, Imagínate, prehispánica. claro. Muy bien, pues recuerden que los invitamos a la primera carrera Painania Campo Traviesa de 5 y 10 kilómetros en el Centro Ceremonial Sexto Sol de la zona arqueológica de Teotihuacán, aquí en el Estado de México. La carrera Painania es el 22 de septiembre y será una gran experiencia por el recorrido en los senderos, cruzando cuevas y hasta pasando por puentes colgantes. Habrá además muchas actividades de la cultura teotihuacana, como precisamente el juego de pelota. Habrá sesiones de temazcal que están espectaculares y podrán tomarlas y aprovechar todos sus beneficios, tanto físicos como emocionales. También habrá tirolesa, barra de alimentos y bebidas típicos y mucho más. Toda la información la encuentran en carrerapainani.com. Ahí también las inscripciones a la carrera. Estamos en Vivo Deporte, pero vamos a un corte, regresamos. Vivo Deporte.